cómo murió cada uno de los apóstoles. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. Marcos murió en Alejandría, Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta que murió. Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme vasija de aceite hirviendo durante una oleada de persecución en Roma. Sin embargo, fue liberado milagrosamente de la muerte. Juan fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos. Escribió su profético libro de Apocalipsis en Patmos. El apóstol Juan luego fue liberado y regresó para servir como obispo de Edesa en Turquía moderna. Murió como un anciano, el único apóstol en morir pacíficamente. Pedro fue crucificado cabeza abajo en una cruz en forma de X. Según la tradición de la Iglesia, fue porque le dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Santiago, el líder de la Iglesia de Jerusalén, fue arrojado a más de 30 metros del pináculo sureste del templo cuando se negó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos golpearon a Santiago hasta la muerte. Este fue el mismo pináculo donde Satanás se había llevado a Jesús durante la tentación. Santiago, el hijo de Zebedeo, era un pescador de profesión cuando Jesús lo llamó a toda una vida de ministerio, como un fuerte líder de la iglesia. Fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que lo custodiaba miró sorprendido cómo defendió su fe en el juicio. Más tarde el oficial caminó junto a Santiago al lugar de ejecución. Vencido por convicción, declaró al juez su nueva fe y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como cristiano. Bartolomé, también conocido como Nataniel, era un misionero en Asia. Fue testigo de nuestro Señor en la Turquía actual. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue azotado con un látigo. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. Después de ser azotado severamente por 7 soldados, ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado hacia la cruz, Andrés lo saludó con estas palabras: «Hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgada en ella». Siguió predicando a sus verdugos durante 2 días hasta que expiró. Tomás fue apuñalado con una lanza en India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en el subcontinente. Judas fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe. Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas el traidor, fue apedreado y decapitado. Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67. Pablo sufrió un largo encarcelamiento que le permitió escribir sus muchas epístolas a las iglesias que él había formado a través del Imperio Romano. Estas cartas, que enseñaron muchas de las doctrinas fundamentales del cristianismo, forman una gran parte del Nuevo Testamento.
Tal vez esto es un recordatorio para nosotros que nuestros muchos sufrimientos aquí son de hecho menores en comparación con la intensa persecución y la frialdad que enfrentaron los apóstoles y sus discípulos durante todo el tiempo que ellos propagaron la fe. El Señor dice: y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final será salvo.